Hola amigos. Hoy he leído dos informaciones a cada cual más inquietante, aunque en realidad cada información que vamos conociendo llevan todas la misma dirección, una viene de Emmanuel Macron, y la otra de la OTAN. Aunque parezca que la de Macron no tiene nada que ver con la otra, a mí me parece que juntas muestran signos muy preocupantes, tanto que si no desalojamos del poder a esta gente de los 1000 nombres nos mandarán a todos a criar malvas. No tienen límite en su codicia ni en su manera de concebir el mundo que no sea otra que avasallando a todo el planeta. Les he llamado gente de los 1000 nombres, porque para disfrazar y justificar sus fechorías colonialistas, al ser prácticamente un puñado de personas, que no representan ni el 13% de la población del mundo, adoptan formas y nombres rimbombantes para dar la sensación de que son la mayoría del planeta, y con cuyos nombres quieren confundir a sus atolondrados votantes. Así por encima, fijaros qué nombres adoptan para autodefinirse y disfrazar su fascismo colonialista. G7, OTAN, Coalición Internacional, Coalición Occidental, OTAN y sus aliados, Club de Roma, Club Bilderberg, Gladio, etc. Habrá varios que ahora se me escapan, pero fijaros qué países componen a esta cuadrilla de colonialistas llamados G7. El grupo del G7 es un foro político e intergubernamental conformado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea cuenta con representación política. En otras palabras, coinciden milimétricamente con la OTAN en pleno, aderezada con países conquistados como Japón, o los países de la Unión Europea que todavía no se han integrado en la OTAN, porque ya no hace ni falta, pues de facto son la misma cosa. Para ellos, que repito no sé si llegarán al 13% de la población del mundo, el resto de habitantes del planeta son pueblos a subyugar sin voz ni voto, pero fijaros qué detalle, hoy mismo están reunidos en Astana, capital de Kazajistán, la sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, CICA, que ha arrancado este jueves. En la edición de este año, el foro reúne a unas 50 delegaciones de 27 países que conforman un 90% del territorio de Asia y que hoy se puede decir que la economía del planeta pivota sobre ellos, y abarcan juntos la mitad de la población mundial. Como anfitrión de la CICA, el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, se dirigió a los participantes con un discurso de bienvenida en el que anunció la adhesión de Kuwait como nuevo miembro. Asimismo, el mandatario kazajo propuso transformar la cumbre financiera de la CICA en un foro permanente, lo que obtuvo el visto bueno de los altos mandatarios congregados, y no olvidemos que entre esos países, están Rusia, China, la India, o Irán. Así que vamos a preocuparnos de que ante esta realidad nada halagüeña para el futuro imperialista de la OTAN, antes de perder su hegemonía nos están llevando directamente al holocausto. Porque cada vez son más las voces que nos lo están advirtiendo, no solamente la ex senadora estadounidense Tulsi Gabbard. Como dijimos ayer, otros muchos senadores ya están alarmados y reconocen que sin Europa parece inevitable, lo mismo que en la Unión Europea, donde ya han perdido la vergüenza del todo, como Borrell, que dijo ayer que reconoce que Rusia tiene razón cuando dice que no hemos cumplido los pactos con ellos, pero que da igual, ha invadido Ucrania y lucharemos allí. El asunto es tan grave que desde dentro de la propia OTAN ya lo anuncian, como Macron en lo que parece un intento tímido de pararlo, o el jefe del Estado Mayor General del Ejército checo, Karel Reka, que ha dicho que Rusia y la OTAN nunca han estado tan cerca de un conflicto directo real, convencional, o nuclear, como ahora. Dijo en la conferencia del lunes sobre el poder y la influencia de Rusia contra Europa Central. El general dijo que un conflicto entre Rusia y la OTAN tendría un impacto significativo en Chequia, y describió la situación como grave y dijo que, a pesar de décadas de animosidad, la amenaza de un conflicto absoluto entre las dos potencias ahora es grave. Ahora escucharemos las palabras de Macron, que a mí particularmente me han descolocado por su derrotismo, ya que al parecer la OTAN ha preparado un plan para una operación de desarme contra Rusia. Macron dijo que Francia no usará armas nucleares en caso de un ataque nuclear contra Ucrania, está pidiendo a Rusia que en caso de que se repartan pepinos, se acuerde de que Francia no quiere líos. Tarde me parece ya después de lo que está pasando.
También podría ser un llamamiento desesperado a los demás europeos para que paren la locura de Estados Unidos y los países del este de Europa. Macron dijo que Francia no usará armas nucleares en caso de un ataque nuclear contra Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el conflicto armado en Ucrania se prolonga desde hace mucho tiempo y hoy amenaza el bienestar de prácticamente toda Europa. Anteriormente, la prensa francesa y alemana señalaron que para Europa, la era de la prosperidad está llegando a su fin. Macron señaló que París siguió apoyando a Ucrania, pero al mismo tiempo está dispuesto a hacer todo lo que esté de su parte para que la situación no se convierta en un conflicto global. El presidente francés también comentó sobre las crecientes declaraciones de que Rusia supuestamente tiene la intención de usar armas nucleares tácticas en Ucrania. Y también que esto provocará el uso de armas nucleares por parte de los países de la OTAN contra la propia Rusia. Esta declaración de Macron es una especie de balde de agua helada para sus exaltados amiguetes de la Unión Europea. Macron dijo: tenemos una doctrina nuclear clara. Se basa en los intereses fundamentales de Francia. Si se hubiera lanzado un ataque nuclear contra Ucrania, los intereses de Francia no se habrían cuestionado. Según Macron, Francia no utilizará armas nucleares en caso de un ataque a Ucrania, ya que el conflicto no debe expandirse geográficamente, o en términos de una escalada creciente. No sé vosotros, pero que diga esto un miembro de los fuertes de la OTAN, a mí me parece que es para estar mosqueado. Sabe de lo que hablarán entre ellos, y los planes de los exaltados, que yo creo que son todos, pero a algunos igual el miedo les ha encendido algún rayo de luz en el cogote y hasta piensan. El presidente francés pidió que se hable menos sobre las armas nucleares y la amenaza de su uso. París, por supuesto, debe ayudar a Ucrania a defenderse, pero al mismo tiempo también debe evitar que el conflicto se intensifique. Necesitamos crear las condiciones para un diálogo sobre el retorno a un mundo sostenible. Recordemos que Francia es uno de los 3 países de la OTAN que tienen armas nucleares. Los mercaderes que nos gobiernan desde la cueva de Bruselas son uña y carne, con los mercaderes de Wall Street y la City de Londres, son los que están jodiendo el mundo. Y por lo que está ocurriendo estos días en la mascarada del Parlamento Europeo. La pregunta es si lo que está pasando en Ucrania tendrá algo que ver con ello. Ya que el capitalismo suele recurrir a las guerras cuando no pueden tapar la corrupción, y un grupo de eurodiputados exigen a von der Leyen que presente el contenido de los mensajes con el CEO de Pfizer, porque acusan de que la adquisición de 4.500 millones de productos con la intención de inyectarlos en la gente, sin que nadie supiera qué contienen, es sin duda el asunto más grande de corrupción en la historia de la humanidad. No solamente en la historia de la Unión Europea. Esto, amigos, es muy serio. Como he dicho antes, si no descabalgamos a esta gente de la OTAN del poder, nos mandarán a todos a criar malvas. Esta es la historia que os cuento antes de hablar de la vertiente militar de la OTAN. Durante esta semana se ha producido en el Parlamento Europeo una comisión especial que ha analizado la gestión de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Concretamente, han comparecido en esta comisión los representantes de las principales industrias farmacéuticas, que han provisto de las llamadas vacunas contra el COVID a la población de la Unión Europea, para someterse a las preguntas de los parlamentarios. Las preguntas no han sido contestadas durante la comisión especial, en la mayoría de los casos, por lo que se llegó a solicitar durante la sesión una votación, que fue rechazada por la presidenta de la misma, para que se considerase la comisión nula, al no poder obtener la información para la que se había preparado. Entre las preguntas formuladas, que no obtuvieron respuesta, hubo una cuestión sobre la mesa presentada de manera constante por diversos parlamentarios, de distintas nacionalidades y grupos políticos. La falta de transparencia en el proceso de adquisición de millones de viales por parte de la Comisión Europea. Fundamentándose en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, publicado a inicios del pasado mes de septiembre, queda de manifiesto, una vez más, la serie de irregularidades graves cometidas durante el proceso de compra de los miles de millones de viales con dinero público de los Estados miembros. Albert Bourla, CEO de Pfizer,
debería haber estado presente en la comisión, pero finalmente no acudió. Un hecho que han denunciado prácticamente todos los eurodiputados presentes en la reunión. En este contexto, denunciado por el propio Tribunal de Cuentas, hay un hecho que han subrayado en numerosas ocasiones diferentes diputados, y también la propia defensora del pueblo europeo. Las comunicaciones personales entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el máximo directivo de la compañía Pfizer, Albert Bourla. Está demostrado que intercambiaron desde sus teléfonos móviles, al igual que está comprobado que fueron eliminados. La defensora del pueblo europeo ha solicitado por escrito a la presidenta de la Comisión Europea que presente estos mensajes de texto, cumpliendo así con la normativa europea. Por el momento, desde el gabinete de la presidenta de la Comisión se ha afirmado que no es posible encontrarlos al haber sido borrados. El Tribunal de Cuentas ha vuelto a insistir en la importancia de que von der Leyen cumpla con la normativa europea de transparencia y presente el contenido de estos mensajes. Además, el defensor del pueblo europeo inició un procedimiento el 16 de septiembre de 2021, sobre el asunto separado de la negativa de la Comisión Europea a conceder acceso público a los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de Pfizer durante las negociaciones preliminares. Su informe de 26 de enero de 2022 concluye que la forma en que la Comisión tramitó esta solicitud constituye un caso de mala administración. El informe recomienda a la Comisión que vuelva a buscar los mensajes de texto pertinentes y proceda a evaluar, de conformidad con el reglamento C. 1049-2001, si se puede conceder. Es ahora cuando un grupo de parlamentarios del Parlamento Europeo han vuelto a insistir en la necesidad de presentar esta información ante la ciudadanía europea. El eurodiputado croata, Milad Kolakušić, ha difundido un mensaje público donde exige a la presidenta de la Comisión la presentación de estos mensajes. El diputado croata explica en un vídeo que han hecho un grupo de parlamentarios a la presidenta de la Comisión Europea. Su intervención dice lo siguiente. Señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, conocida como la señora de los 4.500 millones de dosis. Hoy 10 eurodiputados le hemos preguntado la siguiente cuestión: ¿cuándo nos va a presentar, a los miembros del Parlamento Europeo, así como a la ciudadanía de la Unión Europea, a los que se supone que representa, la comunicación que tuvo con Pfizer durante el procedimiento de adquisición de 4.500 millones de dosis de vacunas? En el momento en el que no había ninguna prueba de la efectividad, y especialmente sobre seguridad frente a efectos nocivos de este producto. Imagine, 4.500 millones de dosis para 450 millones de personas. Gran Bretaña ya no está con nosotros, pero somos un gran número. Basándonos en este cálculo, cada niño, cada recién nacido, debería recibir 10 dosis de algo que nadie en el mundo excepto 2 o 3 personas sabe lo que contiene. Esto es secreto, información protegida por las patentes. No piense que ningún gobierno, ni la agencia europea sabe exactamente qué es lo que hay en estos productos. Nadie lo sabe. Y nadie te lo ha dicho. Aprobaron esta vacuna, un producto farmacéutico, basándose únicamente en las afirmaciones de las compañías farmacéuticas. No vieron ningún tipo de investigación médica. Hasta la fecha, no se ha hecho ninguna investigación médica para ser presentada ante los miembros de la Comisión Parlamentaria en el Parlamento Europeo, ni para la Agencia Europea, ni para nadie. ¿Cómo es posible esto? Estamos hablando de corrupción. La adquisición de 4.500 millones de dosis con la intención de inyectarlos en la gente, sin que nadie supiera qué contienen, es sin duda el asunto más grande de corrupción en la historia de la humanidad. No solamente en la historia de la Unión Europea. Yo lo que digo, mejor dicho, me pregunto, ¿cómo se puede tapar este montón de mierda? Desde luego alguien sí lo sabe. Lo que nos lleva directamente a la OTAN, que según ha informado la web de Político. En los últimos 2 días, se preparó en los Estados Unidos un plan para una posible invasión militar del territorio ruso, que se puso en conocimiento del jefe del Comando Europeo de los Estados Unidos.
el comandante en jefe de las fuerzas combinadas de la OTAN en Europa, así como de oficiales de menor rango de la Alianza del Atlántico Norte. En primer lugar, se llama la atención sobre el aumento en el nivel de preparación para el combate de las fuerzas estadounidenses en el continente europeo al nivel de DEFCON 2. Este nivel se activó solo 2 veces, durante la crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962 y en vísperas de la operación de las tropas estadounidenses en Irak Tormenta del Desierto en enero y febrero de 1991. Al mismo tiempo, durante el mes pasado, se registró una mayor actividad de los satélites de reconocimiento estadounidenses sobre Rusia. Sobre los asentamientos de importancia militar, la vigilancia del Pentágono se ha triplicado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de instalaciones de defensa aérea y fuerzas de misiles estratégicos en las profundidades del territorio ruso, cayeron en el círculo de intereses del bloque occidental. Junto con esto, la Armada de la OTAN está concentrando fuerzas en los mares Báltico, Barents y Negro, cerca de las aguas territoriales de la Federación Rusa. De acuerdo con la directiva DEFCON 2, estas 3 facciones de la alianza han sido transferidas a formación de combate. También se espera la llegada de fuerzas de aviación adicionales de la OTAN desde los Estados Unidos, a las bases aéreas de Rhein-Main y Ramstein en Alemania. Según la inteligencia, el plan para una operación de desarme contra Rusia contiene datos sobre las probables acciones de las fuerzas de la OTAN durante las primeras 88 horas. E implica ataques con misiles y aéreos contra centros especiales de comunicaciones, fortificaciones antinucleares del Ministerio de Defensa ruso, ataques submarinos, bases y almacenamiento de ojivas nucleares, defensa antimisiles y sistemas de defensa aérea, así como apoyo a grupos de sabotaje en las regiones de Moscú, Tver y Tula. Mientras tanto, es interesante notar las violaciones claramente dirigidas y deliberadas del régimen de secreto durante la transmisión de datos a través de DEFCON 2, así como el proceso demasiado largo de preparación de la operación. Por lo general, se asignan alrededor de 2 docenas de horas para los primeros pasos en el despliegue de fuerzas, pero por el momento, la transferencia de unidades de la OTAN a las fronteras rusas, para disuadir demostraciones, se ha prolongado durante varias semanas. En este sentido, se puede hablar de acciones de manifestación encaminadas a escalar la tensión de los aliados europeos de la alianza, que por supuesto pueden retroceder, e iniciar una disminución del grado de escalada en las relaciones con Moscú. Así están las cosas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.